Recibamos a los integrantes de la tercera mesa de diálogos, integrada por el maestro Cristian Noé Ramírez Gutiérrez, coordinador general de órganos de vigilancia y control, el doctor Jorge Fernández Ruiz, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el licenciado Joel Carranco y Zúñiga, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa, quienes abordarán el tema pruebas y acreditación de conductas. Le cedo la palabra al doctor Jorge Fernández Ruiz, de quien me permitiré leer su semblanza curricular. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, el PRIDE lo reconoce en nivel D, ex coordinador del programa de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de la revista en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Jorge Fernández Ruiz, el auditorio es suyo. Por favor, las escrituras. Vamos a iniciar esta mesa con la intervención del maestro Cristian Noé Ramírez. Por favor. Muchas gracias. Aquí está. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero empezar manifestando el privilegio que siento de poder compartir la mesa con dos grandes conocedores del derecho, incorporarme a estas aportaciones que han sido de gran utilidad en lo que va del día, y desde luego el gusto que tengo de estar aquí en la Universidad Nacional, donde, como muchos, soy egresado y a la cual le tengo un gran aprecio. Y también quiero hacer referencia a la crítica constructiva del magistrado Trompetit. Me parece que no podemos transitar o buscar mejores resultados si no partimos de un diagnóstico y de un análisis crítico como el que él acaba de formularnos, en el entendido de que el combate a la corrupción no es una cuestión de instituciones, sino un compromiso del Estado mexicano en su conjunto. Como ya se ha venido refiriendo a lo largo de las presentaciones, recordamos que en junio de 2011 se incorporaron dos grandes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera en materia de amparo, la segunda en materia de derechos humanos. A través de estas se incorporaron los principios pro persona, ya multicitados durante el día, la interpretación conforme y de manera expresa el bloque de constitucionalidad a partir del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien algunos soportan que ya estaba contenido en el artículo 133 y la supremacía constitucional, bueno, pues quedó mucho más explícito ahora con los criterios de la Corte. No debemos obviar que estamos obligados en términos del artículo primero de la Constitución a revisar, hacer análisis de convencionalidad y específicamente por cuanto hace a nuestra materia, en la parte procesal, debemos tomar en consideración el contenido del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos hacen referencia a garantías procedimentales que estamos obligados a observar en beneficio de los imputados. En este contexto de garantismo en el orden jurídico nacional es que aparece como producto del Sistema Nacional Anticorrupción la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en vigor a partir del pasado 19 de julio.
Como todos saben, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los órganos internos de control y las unidades de responsabilidades en las empresas productivas del Estado, entiéndase Pemex y CFE, siempre actuaban como autoridad investigadora, substanciadora y resolutora. Los órganos jurisdiccionales solo intervenían en el procedimiento a través de los medios de impugnación, solo conocían de los asuntos a través de los medios de impugnación. Ahora, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se incluye un cambio evidente, porque en tratándose de conductas graves, los órganos internos de control y las unidades de responsabilidades son parte en la substanciación del procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia federal o los homólogos en materia local. En tratándose de conductas no graves, se mantiene la tendencia que veníamos desarrollando a la luz de la ley federal. En términos de prueba, el artículo 130 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos da una amplia posibilidad de incorporar prácticamente cualquier elemento, cualquier documento o persona con dos limitantes exclusivas, es que estos se obtengan de manera lícita y que se obtengan con pleno respeto a los derechos humanos. Específicamente quiero referirme a algunos medios de convicción referidos en la Ley General. Quiero empezar explicando lo relativo a la confesional, que si bien no se enuncia de manera expresa en el capítulo correspondiente, sí hay que decir que la prevé en el artículo 88 de la propia Ley General de Responsabilidades. Recordemos que esta ley tiene como efectos, entre otros, la abrogación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. En esta Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas se preveía la posibilidad de que a partir de la confesión hecha por los licitantes o quienes violentan la norma, se les concediera una reducción en las sanciones que se les imponían. Esta misma figura se incorpora, se retoma en la Ley General de Responsabilidades en el artículo 88 y se hace referencia a la posibilidad de que un servidor público se confiese con el objeto de obtener esta reducción en las sanciones. Por eso, desde mi punto de vista, debemos contemplar la confesional con la excepción prevista en la propia ley referente a su desahogo a partir de absoluciones. La documental, bueno, pues la documental pública y privada, que es reconocida por la propia ley, solamente me gustaría hacer dos precisiones. Los documentos en idioma extranjero deberán ser incorporados al expediente, debidamente traducidos al idioma español, y también de manera genérica se da la posibilidad de que cualquier información contenida en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología pueda ser tomada en consideración como medio de convicción. Respecto de la testimonial, que estará a cargo de aquel que tenga conocimiento de los hechos y que esté obligado a declarar, solo quisiera yo precisar que la propia ley prevé una excepción en tratándose de ascendientes, descendientes y de aquellas personas que estén obligadas a guardar el secreto profesional. Estos no estarán obligados a rendir su testimonio. Por cuanto hace a la prueba pericial, la autoridad resolutora podrá solicitar la colaboración del Ministerio Público, ya sea federal o local, o a instituciones públicas de educación superior para que emitan a través de peritos oficiales un dictamen necesario para la debida integración del expediente. Por cuanto hace a la inspección, esta estará a cargo de la autoridad resolutora y puede incorporarse al sumario de oficio o a petición de parte. Y desde luego las pruebas supervenientes con las reglas propias de este tipo de probanzas. Respecto del tema de la supletoriedad, al que ya hacían referencia al inicio de las exposiciones, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos remitía en lo no previsto al Código Federal de Procedimientos Penales. En oposición a ello, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se contempla una sección específica para el tema de la admisión, o el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de las pruebas. Sin embargo, también hace una remisión para los casos no previstos a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y como todos sabemos, a su vez, en lo no previsto, nos remitirá al Código Adjetivo Civil. Como aspectos que me gustaría destacar en las modificaciones contenidas en la Ley General, tenemos que se elimina la confesión tácita.
Como todos recordamos, en el artículo 21 de la Ley Federal, ahora abrogada, si el servidor público dejaba de asistir a la audiencia de ley sin causa justificada, se debían tener por ciertos los hechos que se le imputaban. Ahora, en el artículo 135 de la Ley General, los presuntos responsables no estarán obligados a confesar su responsabilidad ni a declarar en su contra, por lo que su silencio, en oposición a lo que sucedía anteriormente, no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad. Ya mencionaba yo al inicio de mi plática el contexto en materia de derechos humanos en el que se desarrolla el Sistema Nacional Anticorrupción y el surgimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta característica se materializa con la jurisdiccionalización del procedimiento administrativo. Anteriormente, como ya lo referí, Gracias, perdón. Hace mucho calor. Anteriormente, el procedimiento, la emisión de las resoluciones únicamente quedaba en el ámbito de competencia de los órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades. Ahora, la incorporación de un aspecto jurisdiccional al procedimiento administrativo sancionador evidentemente da rasgos de un mayor garantismo en el procedimiento seguido en contra de los servidores públicos y ahora incluso de particulares o de las propias autoridades resolutoras o sancionadoras. Es evidente, no con tanta claridad, pero es evidente que hay rasgos en el contenido de este procedimiento que dan un corte acusatorio y adversarial, que ahorita está de moda con el nuevo procedimiento penal, en tratándose de conductas graves, precisamente porque ahora se parte de que la autoridad está obligada a probar la imputación, tiene la carga de la prueba y evidentemente la imputación y la defensa se desahogarán ante un tercero imparcial, entiéndase ahora el órgano jurisdiccional. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas, se mantiene en la ley un sistema mixto, tasado para efectos, por ejemplo, de las documentales públicas y uno de libre valoración para el resto de los medios de prueba. Sin embargo, la propia ley deja abierta la posibilidad a que esta valoración se haga a partir de la sana crítica, bajo las reglas de la lógica y de la experiencia de quien está emitiendo la resolución. Los hechos notorios no serán objeto de prueba, sin embargo, las autoridades pueden invocarlo con independencia de que las autoridades, las partes los ofrezcan o no. Y bueno, ya comentaban en la mesa anterior lo relativo a que las autoridades resolutoras podrán ordenar diligencias para mejor proveer, con la diferencia que ya se explicó ampliamente respecto de la prueba de oficio, que desde mi punto de vista, las autoridades no tenemos ningún impedimento, bueno, las autoridades investigadoras y resolutoras, substanciadoras, no tienen ningún impedimento para ordenar de oficio la práctica de alguna diligencia. Brevemente destacar que ahora la Ley General de Responsabilidades Administrativas clasifica las faltas en graves, no graves. En graves que pueden cometer las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras, incorpora los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves y también incorpora las faltas administrativas de particulares en situación especial. Situación especialmente compleja en el contexto de los procesos electorales que se están viviendo en nuestro país a la luz de las próximas elecciones concurrentes del mes de julio. Como todos saben, en estos artículos en los que se prevén las faltas de particulares en situación especial, existe la posibilidad ahora de que se sancione a personas aspirantes a un cargo público que ofrezcan algún beneficio a cambio de un apoyo con la finalidad de que se obtenga la elección para la cual están contendiendo. Coincido plenamente con lo expuesto por el magistrado Trompetit. Me parece que ahora, en este nuevo contexto de jurisdiccionalización del procedimiento administrativo, los órganos internos de control y las unidades de responsabilidades están obligados a desarrollar una mejor metodología en la formulación de sus imputaciones y la integración de sus expedientes. Efectivamente, tenemos que mirar hacia el objetivo final y hacia la autoridad que al final del camino será quien tenga la última palabra en la resolución. Lo que pasaba anteriormente es que al ser una especie de juez y parte nosotros, los vicios no los dimensionábamos porque al final el expediente se quedaba en la jurisdicción del propio órgano interno de control. Ahora,
estamos obligados a perfeccionar, como ya decía, esta integración y la formulación de la imputación. La jurisdiccionalización de este procedimiento administrativo nos obliga a tener un mayor rigor metodológico. El derecho administrativo sancionador y el derecho penal son expresiones legítimas de la capacidad punitiva del Estado. Por tanto, las autoridades que actúan al amparo de la competencia del derecho, de la jurisdicción del derecho administrativo sancionador, están obligadas a actuar bajo los principios de estricto derecho, de reserva de la ley y de tipicidad. ¿Por qué menciono esto? Porque en efecto nosotros tenemos que hacer para la acreditación de las conductas un verdadero ejercicio de tipicidad. Esto es, un ejercicio de adecuación del hecho a la norma específica. En mi trayectoria profesional tuve la oportunidad de trabajar en el órgano interno de control del SAE, y cuando yo entré ahí me di cuenta que había, desde mi punto de vista, muchos vicios en la integración de los expedientes. Se citaba una fracción o un artículo atribuible a un servidor público de manera genérica. Debo aclarar que no es el mismo contralor que está ahora, ¿no? Era otro. Se hacía la imputación de manera genérica, se invocaba una fracción o un artículo y así tal cual se formulaba la imputación al servidor público. Me parece, y siempre lo sostuve, que eso es incorrecto. También he de decir que las áreas de quejas no valoraban las pruebas porque decían que lo suyo no eran actos de autoridad, que quien tendría que valorarle las responsabilidades. Evidentemente mis expedientes no estaban integrados así, pero ahora estamos obligados a hacer este verdadero ejercicio de tipicidad. Tenemos la mayoría de las fracciones por las cuales nosotros podemos formular una imputación, se trata de tipos administrativos de los denominados alternativamente formados, es decir, una propia descripción normativa puede tener distintas hipótesis que nos obligan a nosotros a especificarle ahora al órgano jurisdiccional cuál es la hipótesis concreta del contenido de esa norma que le estamos atribuyendo al servidor público. Y aquí me permití hacer una breve transcripción, 5 líneas nada más, del tipo administrativo relativo a cohecho. Señala, incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener. Como podemos ver, tenemos 4 verbos rectores. Tenemos que ser muy claros en cuál va a ser la acción específica que le vamos a atribuir al servidor público. No podemos hacer una situación en el documento en donde hablamos de formular la acusación, la imputación, no podemos hacer una imputación genérica. Debemos ser muy específicos respecto de cuál va a ser la hipótesis normativa que habremos de atribuirle al servidor público, porque de lo contrario, la impugnación que recibamos va a ser relativa a la incertidumbre jurídica que tiene el servidor público porque no sabe específicamente contra qué defenderse. Es si lo comete por sí o a través de terceros, o algunos elementos normativos como los que se están conteniendo ahí en azul, dinero, valores, bienes muebles o bienes inmuebles, cuál es el beneficio que está obteniendo. No pueden ser todos a la vez, no comete todas las acciones al mismo tiempo, es una específica y sobre esa concreción es que debemos formular nuestras imputaciones. En efecto, en un análisis básico, mínimo, elemental, en el ejercicio de la imputación que nosotros hagamos, pues debiéramos observar un símil, una analogía de lo que sucede en materia penal al hacer un juicio de tipicidad. Elementos que no podrían faltar, me parece, son tales como el análisis de la conducta para determinar si es una conducta de acción u omisión, identificando, como ya lo señalaba, o precisando cuál sería el verbo rector que habremos de atribuirle al servidor público. Tener mucha claridad sobre cuáles son los sujetos para poder acreditar la calidad específica del sujeto activo que estamos señalando en nuestra imputación. Generalmente, bueno, pues será el servidor público. Para el caso de los particulares no se requerirá algún elemento adicional, salvo estos que yo les comentaba, que son en situación especial, alguna documental que acredite que efectivamente están contendiendo para un cargo de elección popular. Elementos objetivos que tienen que ver con la descripción propia de la conducta, elementos objetivos tienen que ver con la descripción de la conducta, los subjetivos que tienen que ver con cuestiones internas de la psique del sujeto activo, tales como ánimos,
por ejemplo, la propia espontaneidad a la que se refiere la ley en la declaración, en la presentación de las declaraciones. Ya se mencionaba medianamente estos criterios de oportunidad previstos en la ley que permiten que las autoridades se abstengan de iniciar el procedimiento administrativo o se abstengan de imponer la sanción correspondiente si es que el servidor público, siempre que no haya daño a la hacienda pública, cumple de manera espontánea, es la palabra que señala, la obligación que se le pretende atribuir. Los tipos penales, los tipos administrativos también contienen elementos normativos que son aquellos que nos obligan a acudir o invocar algún ordenamiento jurídico adicional para poder tener claridad en la descripción típica que nosotros vamos a imputar. El ejemplo, en relación al ejemplo que yo señalaba, bueno, pues la descripción de bienes muebles tendríamos que ir al Código Civil para poder determinar a qué nos referimos. Y los elementos descriptivos que tienen que ver con palabras o elementos propios del lenguaje cotidiano, son propios de la cultura y son entendibles por cualquier persona, como el concepto dinero, que ya referíamos en la descripción de cohecho. Algo que también me parece fundamental es no podemos hacer imputaciones sin vincular debidamente las pruebas que tenemos con la presunta responsabilidad, la probable responsabilidad y la conducta que le vamos a atribuir al servidor público o a los particulares, dependiendo cuál va a ser nuestro sujeto activo. Lo que sucede generalmente es que voy a permitirme utilizar un término bastante inusual, pero se vacían las pruebas en el documento y pues que sea el órgano jurisdiccional quien se dé la tarea de revisarlas, entenderlas y extraer el objetivo final de esas pruebas. Parece que tenemos que hacer un ejercicio de mayor rigor metodológico, como ya lo señalaba. Tenemos que nosotros estar muy conscientes de que en este expediente, teniendo la carga de la prueba, tenemos que ser muy claros al formular la imputación. Tenemos que expresar la idoneidad de las pruebas que vamos a ofrecer y que van a tener relación con los hechos que pretendemos probar, entendiendo la idoneidad como ese análisis mediante el cual le vamos a hacer del conocimiento al órgano jurisdiccional por qué una prueba es más suficiente que otra en relación con lo que pretendemos acreditar. La pertinencia de la prueba, que tiene que ver con un análisis de la relación del medio de prueba específico que va a ofrecerse con el hecho que se pretende probar. La eficacia de la prueba, que es la posibilidad de que el medio de prueba que estamos incorporando al expediente va a tener los fines perseguidos. Y bueno, es indudable que las pruebas que incorporemos nosotros tienen que ser suficientes para acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Si bien la presentación tiene que ver con la acreditación de las conductas, en el entendido que hay un universo interminable de hipótesis, como ya lo refería, me parece que sí es de destacar nada más algunos elementos que no pudieran faltar en ningún expediente, tales como la prueba que acredite la calidad específica del sujeto activo, en el caso del servidor público, bueno, evidentemente su nombramiento, la normatividad que describa las obligaciones de vigente evidentemente al momento de los hechos. En conductas omisivas, por ejemplo, si no presentó su declaración, pues la consulta a los sistemas de la propia Secretaría de la Función Pública. Desde luego no olvidar que tenemos la obligación de integrar nuestro expediente con documentación en original o copia certificada, en el entendido que las copias simples no tendrán ningún valor en la valoración del sumario. Un expediente debidamente integrado con constancias firmadas, foliadas, que hagan que se reduzca el riesgo de nulidades o de devoluciones por parte del órgano jurisdiccional. Finalmente quiero hacer referencia a este tema. Poco menos del 40% de los asuntos sancionados al amparo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos constituyen violaciones a las fracciones primera y 24ª del artículo 8 de la mencionada ley. Específicamente, por cuanto hace a la fracción 24, recordamos que se le exigía a los servidores públicos abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. Hasta ahí vamos muy bien.
íbamos. Bueno, les sigo diciendo. El punto de este comentario es que, como todos tienen claro, la mayoría de las disposiciones que se atribuían a los servidores públicos, pues están previstas en manuales de procedimientos y manuales de organización que no están publicados en el Diario Oficial de la Federación y que es un tema sumamente explorado al interior de la Hacienda Federal. Es incosteable poder publicar estos manuales porque además se están modificando, reformando de manera constante y sería imposible tenerlos todos publicados en el Diario Oficial de la Federación. El problema es que si tomamos en consideración que prácticamente el 40% de nuestros expedientes tienen que ver con este tipo de conductas, y si a eso le sumamos que hay un criterio por contradicción de tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que todas las imputaciones que estén sustentadas en manuales no publicados en el Diario Oficial de la Federación se nos van a venir abajo. Me parece que al margen del rigor metodológico al cual me he referido en mi plática, debemos de tener como elemento a considerar esta imposibilidad que no tiene nada que ver con falta de capacidades, sino con un obstáculo material que resulta prácticamente insuperable para la Administración Pública Federal. Y bueno, por último, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Me parece que es reflejo del compromiso que tenemos en lo individual y en lo institucional con este combate a la corrupción, que sin duda es el mal que aqueja a todo el país, es el origen de todos los problemas de nuestra nación, y los invito a seguir capacitándonos como ya nos lo indicaron, a seguir trabajando por tener cada día un mejor país. Muchas gracias. Continuaremos con la participación del doctor Jorge Fernández Ruiz. Hay un principio burocrático que rige la actividad de los servidores públicos y que reza: si no llegamos a tiempo, cuando menos salgamos puntuales. Lo voy a parafrasear y diremos: si no empezamos a tiempo, cuando menos terminemos puntuales. En esta situación, a esta hora es cuando yo debería de haber terminado mi ponencia. El doctor Joel Carranco Zúñiga tiene un compromiso preestablecido y entonces tiene que retirarse a la hora prevista. En afán de eso, omitiré los disparates que yo iba a decir, que había preparado para compartirlos con ustedes, y hacer solo una breve reflexión en torno a la corrupción. Es un fenómeno universal de todos los tiempos. Y desde hace muchos años se señala la urgencia de erradicar la corrupción. No es un fenómeno propio, exclusivo de México, sino se da en todos los países del mundo. Pero nosotros ocupamos el lugar número 103 de 135 países en la evaluación de su corrupción. O sea que estamos muy próximos a empatar con Tanzania y otros países, Haití, de corrupción un poquito más elevada que la nuestra, según la percepción internacional a que me refiero. Por ejemplo, en 1996, hablando de derecho convencional, se celebró en Caracas, se suscribió en Caracas la Convención Interamericana
de combate a la corrupción. Por cierto, Argentina y México firmaron esa convención, combate a la corrupción, Convención Interamericana. Y curiosamente, el presidente de Argentina era un señor Carlos Menem, que se distinguió por su voracidad y saqueo del erario público. Incluso estuvo formalmente preso, aunque eso sí, en las incomodidades de su residencia particular. Y por México el presidente era Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo, que fue el que convalidó el FOBAPROA, que la Voz Populi lo bautizó como ROBAPROA. De suerte que resulta ser una parajoda que los presidentes que firman este documento, Convención Interamericana de Combate a la Corrupción, hayan sido altamente corruptos. Dije parajoda, no paradoja. Es este vocablo uno que acabo de acuñar acudiendo a mi conocimiento de las raíces griegas. Para, junto a, al lado de, y joda, según dice el Diccionario Español de México, publicado por el Colegio de México bajo la dirección de Luis Lara Rubio, es una molestia, una grosería que significa molestia, escozor, malestar, comezón, porque no deja de causarnos molestia esta situación de abuso de quienes suscribieron aquel documento. 6 años después, en Mérida, se suscribió el documento análogo de las Naciones Unidas de Combate a la Corrupción. El presidente de México era Vicente Fox. Sus centenados, por cierto, iniciaron el sexenio con los pantalones zurcidos de manera invisible, o sea, parchados cuidadosamente, y terminaron con jet propio y múltiples propiedades inmobiliarias. Una gran preocupación del pueblo que se refleja en medidas adoptadas por los gobernantes. Y se hacen cambios en la legislación. Y pareciera que se hacen cambios bajo el esquema del Gato Pardo, la novela del príncipe Pestalozzi, en la que narra la plática de un noble italiano con su sobrino, a quien está aleccionando para que administre, para que figure en el manejo de la administración pública, imitando a Maquiavelo, y le aconseja: sobrino, hay que cambiar todo para que todo quede igual. Se cambia reiteradamente el marco jurídico del combate a la corrupción y la corrupción prosigue. Pareciera que con esas reformas se le pone fertilizante, abono, para que florezca más. Y quedan
los grandes vacíos que propician la corrupción. Ejemplo al canto, ley de adquisiciones y obras públicas. Suprimió la ley anterior, ley de adquisiciones y obras públicas, suprimió lo que la ley anterior había establecido, en el sentido de que hubiera un padrón de proveedores y un padrón de contratistas para que quienes quisieran ser proveedores de la administración pública o contratistas de obra pública estuvieran registrados previamente en esos mecanismos. Con ello se trataba de acreditar quienes tenían solvencia moral, solvencia económica y experiencia para ser cocontratantes de la administración pública. Ahí está esta situación que permite con facilidad hacer la adjudicación directa sin ninguna cortapisa. Tenemos leyes recientes, las que crean las empresas productivas del Estado, a las que no les son aplicables estas leyes que mínimamente pretenden impedir actos de corrupción, pues ni ese mínimo se cumple porque quedan exentas estas empresas productivas del Estado de la aplicación de tales leyes. Necesitamos recapacitar y exigir que lo que la ley establezca se cumpla, porque vivimos todavía con el aforismo de la etapa de la colonia: obedézcase, pero no se cumpla. Son reflexiones que quiero compartir con ustedes y ahí se las dejo para que abunden en ellas. Me voy a permitir rogarle al doctor Joel Carranco Zúñiga nos haga su presentación. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores y pues las personas que han estado aquí en este evento, tanto de la parte del auditorio, supongo que con un gran interés en actualizarse, capacitarse y especializarse principalmente en este tema que nos tiene ahora con la reflexión. Después de escuchar desde la mesa anterior que ya hemos tenido pues algunas expresiones en relación con las pruebas y reflexiones, la descripción de la norma, las ideas del doctor Fernández Ruiz que nos quedan en ocasiones para mucho tiempo, porque a veces detrás de cada conversación agradable hay un mensaje, y generalmente son mensajes de responsabilidad jurídica, son mensajes de empatía sobre lo que buscamos en relación con estas normas, son mensajes que tienden a una sana crítica y a una reflexión que nos invitan para pensar en relación con este nuevo ordenamiento. Esta ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como ya se ha dicho desde la mañana, propone una transformación, para algunos radical, para otros moderada, para otros quizá insuficiente, en relación con esta problemática que nos aqueja del combate a la corrupción. Pero además hay otro tipo de responsabilidades que pudieran ser realizadas, las faltas por las autoridades, los funcionarios, nosotros que tenemos alguna misión en el ejercicio del poder público, y en este caso pues se incorporan también a los particulares.
Cuando me invitaron a participar en este evento, pues yo lo primero que dije, bueno, como juzgador federal en los juicios de amparo directo o los recursos de revisión que se interponen en contra de las sentencias que tramitan los tribunales, en la materia administrativa, una de sus vertientes es precisamente el tema de responsabilidades de servidores públicos. Tenemos muchos más. Este es uno de ellos. Hay quienes proponen que deberíamos tener tribunales colegiados especializados para desahogar esta importante labor y que ahora sí, cuando valoremos las pruebas, esta sana crítica, la lógica y la experiencia tengan un alto grado de especialización. Pero esto le corresponde al legislador. Nosotros, mientras, tenemos la encomienda de resolver los amparos directos y los recursos de revisión. Cuando les comenté, bueno, es que todavía no hemos tenido un solo asunto en el que hayamos interpretado o aplicado indirectamente la ley, pues dije, la primera labor que tengo es pues, leer toda la ley, 229 artículos contra 51 de la ley abrogada. Dije, precisamente el tema, uno de los temas más importantes es el de la prueba. La ley abrogada pues no contenía un capítulo relacionado con este punto porque nos remitía a la que se aplicaba en forma supletoria y todavía se sigue aplicando por los asuntos que están pendientes. Pero veo que de este capítulo de pruebas del 130 al 181, fíjense, de 229, son 51, 52 artículos y es una cantidad muy importante de contenido, de sustancia, de descripciones normativas que en algunos casos alcancé a advertir que se trasladaron, sobre todo de la materia penal, en otros de los principios que han surgido a partir de la interpretación del Poder Judicial de la Federación en relación con el respeto a los derechos humanos. Vi que hay una evolución, es innegable que podemos no compartir la idea de quienes dicen que es una ley de vanguardia. Creo que no es el momento para hacer una conclusión en relación con ello. El ejercicio de los procedimientos, de las resoluciones, en los momentos en que se proponga la inconstitucionalidad de algunos de estos preceptos, pues nos irá dando una idea sobre qué tan eficaz es la norma y sobre todo si es que se logra el propósito fundamental de que los servidores públicos que sean señalados por la comisión de una falta que realmente realizaron, pues sean castigados y que los particulares que están involucrados ahora en determinadas conductas, pues también. De lo contrario, pues habrá sido solamente un ordenamiento más. Les digo que creo que no estamos en el momento de realizar una conclusión, un juicio de valor acerca de la ley. Tenemos una ley nueva y pues bueno, lo interesante de aquí que es, pues hay disposiciones que son compatibles con el resto de los ordenamientos. Ahora tenemos ya una descripción de pruebas importantes. Es cierto que, aunque la ley solamente menciona 4, que es la testimonial, la documental, la pericial y la inspección, pues implícitamente se reconoce la prueba confesional. Con esa debieron haber comenzado. Que si bien hay una limitante en relación con la confesional para que las partes, servidor público, particular, autoridades, pues no vayan a absolver posiciones, pero sí se admite la prueba confesional, tan se admite, como se dijo hace un momento, que pudiera dar lugar a la reducción de la pena en determinados supuestos, lo cual revela también una intención del legislador en que si en determinadas conductas consideradas como no graves hay alguna actitud del señalado como responsable de arrepentimiento, pues que tenga un incentivo, y el incentivo es precisamente pues que la pena se reduzca. Hay otras prescripciones que ahorita voy a comentar, pero quiero comenzar con lo que ya hemos visto también toda la mañana, este principio de presunción de inocencia que se trasladó en forma textual de la materia penal.
hay quienes incluso dentro de esa materia pues realizan una serie de observaciones sustanciales sobre que quizá no sea muy correcto formularlo en una proposición positiva, y que quizá lo ideal sería haberle llamado que el principio de no culpabilidad, que nadie es culpable a menos que una sentencia no lo declare así. Otro principio consagrado en la ley pues es el de no autoincriminación, el hecho de que una persona guarde silencio, que no declare, sea verbal o por escrito, pues no le vamos a dar un significado de que lo hizo. Hubo algunos profesores que nos inculcaron hace ya muchos años en las materias de derecho procesal este adagio: el que calla otorga, y aquí no aplica así. El que guarda silencio pues tampoco está diciendo que lo hizo o que no lo hizo. Pero eso también se ha desnaturalizado, porque parece ser que es una permisión para mentir y que es un derecho del imputado que pueda cambiar la historia, que pueda negarlo cuando realmente lo hizo y que pueda darle ya una carga adicional de prueba a la autoridad. Hay una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que se refiere a este principio de no autoincriminación, en el que nos dice: de dicha garantía no se desprende que el inculpado esté autorizado para declarar con falsedad ante la autoridad. Bueno, si ya teníamos una idea de la Suprema Corte de 2005, ¿por qué no incorporar en el texto legal, en esta ley, que pudiera haber sido de vanguardia? Bueno, tu derecho es no autoincriminarte, guardar silencio, pero alguna consecuencia ha de tener, y yo diría alguna consecuencia ha de tener incluso hasta en la imposición de la pena. Si se llega a demostrar con pruebas fehacientes que realmente declaró con falsedad ante la autoridad en su defensa, su derecho era guardar silencio, pero le creó un estado de mayor deber acerca de la prueba. Sin embargo, queda ahí. Parece ser que esta falta de previsión en la norma da una posibilidad para que las personas sin alguna consecuencia legal realicen declaraciones en contra de la verdad. No se ha legislado y bueno, pues yo creo que no se opondría al principio de la autoincriminación, porque lo único que permite es que no confiese, a pesar de que haya sido responsable en su declaración. En cuanto a las pruebas, pues vemos que la primera parte de este capítulo se refiere a prescripciones generales, la regla de esta valoración de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, que es todo y nada a la vez. Mientras no estén definidos esos conceptos, cualquiera puede dar su versión sobre lo que significa, y quizá el único que tendría una un claro entendimiento es el de la lógica, pero no es necesario. Yo pienso que hay normas como estas que es como si le dijéramos a la autoridad: vamos a ponerle en la ley que tendrás que resolver sin la presión de tu superior. Y ahí tenemos otro problema. Veo en la ley con preocupación, y sé que la mayor parte de los que se encuentran aquí son personas que están destinadas a operar esta ley, a aplicarla, y que les dotan de una gran responsabilidad. Pero en la ley me hubiera gustado ver, así como el denunciante, que lo pueden proteger, que ustedes realizarán su labor con total plenitud de independencia y de libre apreciación. Miren, en estos foros, afortunadamente no son los oficiales, yo vengo como académico, a pesar de que tengo un cargo de magistrado, y eso me permite pues dar una opinión que no es la institucional, es la personal como docente. De esto algo habré de reflexionar y escribirlo, y precisamente es en ese punto. La experiencia, ahora sí, la valoración de las pruebas. La experiencia nos dice, y no hay necesidad de que seamos juzgadores, de que muchas veces
el servidor público encomendado de aplicar la ley, pues está sometido a una intimidación por parte de personas fuera o dentro, y que se ven en un dilema. ¿Y ahora qué hago? Hay una persona que conozco que trabajaba en un órgano interno de control, no voy a decir ni federal, estatal o Ciudad de México para que no lo ubiquen, no, porque luego van a decir ¿quién es? Pero vean este tipo de experiencias que revelan lo que realmente acontece. Es que no pude aceptar ya más el trabajo, porque a pesar de que había evidencias, pruebas contundentes acerca de la responsabilidad en contratos de obra pública, en desvío de recursos, decía el titular, es que es cercano al jefe y ese no lo puedes tocar. Hay denuncias de particulares, busca la forma. Entonces, ¿de qué nos va a servir la ley? ¿Para qué quiero todo un ordenamiento que hubo personas inspiradas en el derecho extranjero y en el nacional, en acontecimientos lamentables y que trataron de plasmar aquí ideas? Yo pienso que para mí no hubiera sido necesario una nueva ley. Muchas veces, y comparto por mucho lo que dice el doctor Jorge Fernández Ruiz, es más de lo mismo. Ustedes tienen esa encomienda grandiosa, esa encomienda que a veces se ve manchada por circunstancias que son ajenas a su parecer acerca de un procedimiento. Esto hay que decirlo. ¿Y yo qué hubiera hecho? ¿Qué propones? Pues vamos a darle garantías a todos los que participen desde la misión de autoridad investigadora, de autoridad sustanciadora y autoridad resolutora. Les voy a comentar, mi primera percepción de la ley, dije, bueno, si hay faltas graves, ¿por qué facultar a un tribunal administrativo y no al Poder Judicial de la Federación de resolver? Si realmente es la voluntad, hemos visto casos también deshonrosos de juzgadores federales, sin embargo son los menos. ¿Por qué? Y hubo alguien que me dijo, es que eso no lo puedes tratar porque son las políticas de Estado y demás. Bueno, yo me quedo preguntando ¿por qué? Si realmente hubiéramos dado un paso hacia adelante sustancial, ahí está. Pero veo que la norma, por cierto, me pongo a ver las prescripciones, ahora sí la tipicidad, y lo comparo con la ley abrogada, y también estoy preocupado, porque veo que ahora hay cierta flexibilidad en algunas irregularidades que no son de corrupción, no, en esas sí fueron muy empeñosos para que quedaran casi todos los supuestos. El encubrimiento, por ejemplo, ¿cuántas ocasiones no se puede sancionar a un servidor público que realizó este tipo de actos antisociales, pero buscó las formas para que no apareciera su nombre y termina siendo sancionado el prestanombres? Si es que no lo protegen antes durante el procedimiento. Bueno, si es que no hay una denuncia antes, o si es que alguien no lo advierte. Son muchos presupuestos que hay antes de llegar a una resolución de sanción. Pero veamos también el aspecto de la otra cara. Ahora sí, mi experiencia me ha dejado ver que en ocasiones hay servidores públicos honestos, capaces, valientes, y entonces contra ellos viene el procedimiento de responsabilidad. Y la autoridad prepara sus pruebas, y hay testigos, yo veo la testimonial y digo, algo falta aquí, algo me falta para darle consistencia al sistema. Y hay prefabricación de pruebas para acusar a alguien que les estorbaba en el ejercicio del cargo público. Y para eso en ocasiones está el Poder Judicial, no siempre. Entonces, cuando examino la norma, digo, bueno, pues ahorita es un momento que nos sirve para imponernos de su contenido, para asimilar sobre qué aspectos tendremos nosotros la oportunidad de analizar en los juicios de amparo. Sin embargo, pues veo aquí algunos aspectos como
en el caso de las pruebas que se pueden objetar, me llamó la atención esto, ¿no? Se pueden objetar en cuanto a su alcance y valor probatorio en la vía incidental. Y dije, a ver, no le leí bien. No, pues sí lo leí bien, porque más adelante lo reproduce. Esta objeción, generalmente la objeción de las documentales atiende a que la parte contraria advierte que esta es falsa, que es apócrifa, pero se dice, bueno, en materia de amparo, su valoración y alcance, esto será materia de la sentencia. Ahora, no sé si haya sido un error de parte del legislador, pero yo pienso que la objeción de la prueba tendría que ser solamente en relación con su autenticidad, que alguien la tilde de falsa, de apócrifa, que no la firma, que no corresponde el documento a los formatos que obran en poder de la autoridad o algo parecido. En relación con la prueba testimonial, pues en esta prueba testimonial el juzgador va primero a tener que recabarla, y eso sí me gustó. O sea, no dice que sea el secretario, al igual que la prueba de inspección, tendrá que salir la autoridad resolutora, sea en el caso de las faltas graves y de las no graves. O sea, el magistrado tendrá que ir al lugar donde habrá que inspeccionar el lugar, cosas, objetos o hechos. No dice que tenga que ser el colaborador con fe pública, y parece que sin decirlo, le otorga fe pública al resolutor. Tratándose de la prueba testimonial, pues nada de que se lo encargo al colaborador, finalmente para eso está el secretario, no. Estas pruebas tienen el propósito de que el resolutor disponga en forma personal de una proximidad en relación con el desahogo, y así advertir si realmente las funciones del testigo en cuanto a su percepción, memoria, narración y sinceridad, pues son útiles para poder encontrar la verdad. Cuando lo vi dije, pues a diferencia del juicio de amparo, en el que sí se permite que un fedatario auxilie al juzgador en la realización de la diligencia de inspección, aquí no, es el resolutor. Habría que ver, en el caso de que no se haga de esa forma, cuál sería el efecto jurídico, la trascendencia en su desahogo. En cuanto a la prueba de peritos, que se requiere de un experto para que auxilie al resolutor en la toma de la decisión, cuando se requiera de un conocimiento técnico en alguna parte de la ciencia, del arte, de la técnica, de la industria, de un oficio, de una profesión, pues aquí veo también que la norma es corriente en relación con las pruebas periciales. ¿Por qué? Pues ¿qué es lo que vemos en la realidad? En la realidad, los peritos generalmente atienden a los intereses de quien los contratan, generalmente. Y más ahí que cuando veo en el artículo 175, las partes absolverán los costos de los honorarios de los peritos que ofrezcan. Ahí hay una equivocación, no es absolverán, es cubrirán, porque la palabra absolver pues no se aplica para pagar. Yo no absuelvo cuando voy a hacer un pago. Pero creo que ahí también al legislador le faltó creatividad. El perito debe ser el de la autoridad investigadora, el de la autoridad que acusa. Y ahora le vamos a trasladar una carga al servidor público señalado como responsable de, me imagino que además de la pena que tiene de estar suspendido, si es que así fue, pues de cubrir con sus gastos. ¿Pero qué va a pasar ahí? Pues el dictamen pericial, lo más probable, porque así se estila en la práctica, que es parte de la corrupción, que sea a favor de quien lo paga. Yo hasta la fecha, nada más en 20 años, en mi experiencia de juzgador, he visto un asunto que el perito se le revela al que lo contrató
y un dictamen, pues obviamente así han de ser los peritos, ¿no? Un dictamen con una gran acuciosidad y contenido deliberativo acerca de lo que se requiere una opinión. Finalmente, el juzgador, el resolutor aquí tiene esta facultad de mejor proveer, y más adelante se dice que podrá solicitar, si es que lo estima pertinente, la autoridad resolutora al Ministerio Público Federal o de las entidades federativas o instituciones públicas de educación superior, para que a través de peritos en la ciencia, arte, técnica o industria que se requiera, pues lo auxilien. Bueno, ¿y por qué no eliminar mejor el perito del servidor público? Y si él lo propone, finalmente, yo creo que debe operar aquí el perito oficial. No se menciona aquí lo mencionan como no es tercero en discordia, no se le llama oficial, la ley es ambigua en ese aspecto, pero pienso que se pudo haber avanzado y, bueno, no llenar el expediente de pruebas que sabemos en ocasiones cómo es que se ofrecen. Bueno, tratándose del tema de pruebas en el que estamos, una parte muy importante es la selección de la prueba. De esto, en ocasiones, no siempre, depende el éxito de la resolución para quien los va a plantear. Parte de esta disertación también se refiere al acreditamiento de la conducta. Una vez que ya pasa a manos del resolutor y se desahogan las pruebas, que está en condiciones de emitir un juicio de valor en relación con el asunto, pues, ¿qué es lo que tenemos primero? Pues hay que ver cuál es la conducta o el hecho. Algo que vi con agrado es que hay una disposición en el artículo 205 que dice que hay que evitar las transcripciones innecesarias. Vemos en ocasiones resoluciones de 1000 páginas, donde de la 1 a la 990 son transcripciones, y el razonamiento, la expresión de subsunción de la norma al caso concreto, la encontramos en 10 páginas, y hojas, y hojas, y hojas, y hojas. Son tanto de la autoridad administrativa como de algunas autoridades jurisdiccionales. Pues ahora hay una norma que ojalá y le hagan caso para hacer más, pues, asequibles las resoluciones a los destinatarios. Y una vez que se ha superado que no hay causas de improcedencia como la prescripción, ahora sí hay caducidad, afortunadamente. Me llamó la atención también que estamos en el Poder Judicial de la Federación, todavía una contradicción de tesis, pues resolviendo nuestros tribunales de la postura que no hay un derecho en beneficio del particular en el caso de que no se emita la resolución dentro del plazo de los 45 días. Ahora hay un plazo de 6 meses, pero pues sabemos que son interpretaciones y ya va a depender, hay una resolución de la primera sala que dice que sí debe entenderse que ya pues, queda liberado de sanción el servidor público. La segunda sala, pues ya veremos con el Pleno qué será lo que se decida ahí. Una vez que se verifica este punto, pues ahora surge otro problema que platicaban hace rato, la conducta y luego la tipicidad. Estaba ahí transcrito el artículo en el que muchas veces vimos que ponían en aprietos a la autoridad y personas que realmente habían realizado, además hasta confeso, sí, yo lo hice, pero ¿qué crees? Tu manual no está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y nos tocó ver excesos. Uno de ellos, él había participado en la elaboración del manual, pero no, pues yo esa conducta no la puedo conocer jurídicamente porque no se publicó. Y ni modo, pues aplicando la jurisprudencia, pues concesión de amparo, se revoca o se confirma la nulidad. Sin embargo, en este aspecto de la tipicidad también vemos, como lo decía el maestro, que hay una práctica que se pudiera mejorar. Muchas ocasiones nos tocaba ver, o nos toca ver resoluciones en las cuales, digamos, pues sí hay hechos antijurídicos, ilegales, hay conductas antisociales, violó la ley, pero a la autoridad, en este caso a la Secretaría de la Función Pública, pues se le ocurrió
por abundar en la fundamentación, ponerle el manual, que no era necesario. Tuvimos algunos casos en los que veo, bueno, es que la autoridad sí infringió la ley, pidió dinero, pero es que en el manual dice que no deben pedirle dinero a las personas. Oh, pues, pero es que no hace falta. O sea, solitos se pusieron la soga en el cuello. Y hemos visto también que en ocasiones, por abundar en la fundamentación, pues se cometen errores. Algunos no son con el propósito de que obtenga la absolución en la resolución, sino tan solo por fortalecer, y ante la falta de pericia, esto genera que haya una resolución satisfactoria al particular que realmente violentó la norma. Como ejemplo, quiero comentarles un asunto para que vean hasta dónde, ver mis tiempos, perdón, 28 minutos. Soy el que está pidiendo clemencia y me excedí. Le ruego que me disculpe. El tiempo se agotó. Muchas gracias por su paciencia y su atención.